Para muchos, esta es Jerusalén, la ciudad más sagrada de la tierra. En el centro de las religiones abrahámicas se encuentran el muro occidental para el judaísmo, el complejo de Al-Aqsa para el Islam y la iglesia del Santo Sepulcro para el cristianismo, entre otros ejemplos. Pero para ser una ciudad tan sagrada, Jerusalén también es uno de los lugares más divididos del mundo. Y no solo políticamente. Mira este mapa de la ciudad vieja, donde se encuentran todos los sitios religiosos. Hay un barrio cristiano, un barrio judío, un barrio musulmán e incluso un barrio armenio. Entonces, ¿cómo es que este pequeño distrito amurallado, de menos de media milla cuadrada, se convirtió en la capital espiritual de 3 religiones y al mismo tiempo está tan dividido? Para entenderlo, debemos regresar miles de años hasta ese momento. Jerusalén se volvió sagrada hace unos 3000 años, cerca del año 1000 a.C. Es cuando realmente comienza esta historia. En ese momento, la ciudad era hogar de los jebuseos, una tribu cananea, pero pronto fue conquistada por el rey David y sus fuerzas de la tribu de Judá. Esto se debió a varias razones. La principal era su valor estratégico. 3 colinas rodeaban la ciudad: el monte Moría, hoy monte del Templo, el monte de los Olivos y el monte Sión. Y estas montañas estaban conectadas a varios valles profundos y rocosos: el valle de Cedrón, el valle de Tiropeón y el valle de Hinón. Estas colinas y valles daban a Jerusalén un gran sistema de defensa natural, haciéndola un sitio seguro para gobernar. La segunda era el agua. Aunque Jerusalén está ubicada en una región extremadamente árida, en la base del valle de Cedrón se encontraba el manantial de agua dulce más grande de las montañas, el manantial de Gijón, que proporcionaba un suministro continuo de agua para sus habitantes. Por último, Jerusalén estaba en el centro y era políticamente neutral, pues no pertenecía a ninguna de las 12 tribus de Israel. Cuando el rey David capturó Jerusalén, la hizo capital del Reino Unido de Israel, una confederación flexible de las 12 tribus. Al menos así es como se cuenta la historia ahora. Digo esto porque es importante señalar rápidamente aquí que en un video como este, algunas personas dirán que ciertos eventos nunca ocurrieron, que esto o aquello es solo la narrativa bíblica y no una académica real. Y eso está bien, pero para entender el significado de Jerusalén, entonces tenemos que verlo desde su historia religiosa, porque eso fue lo que la moldeó, haya o no mucha evidencia histórica. De todos modos, ahora que eso ya está aclarado, durante el reinado de aproximadamente 33 años del rey David sobre el reino de Israel, hubo una cosa importante que hizo que contribuyó a que Jerusalén se volviera sagrada: llevar el Arca de la Alianza a Jerusalén. El Arca de la Alianza era el objeto más venerado en el judaísmo. La Biblia hebrea describe este cofre de madera recubierto de oro que contenía los 10 mandamientos, la vara de Aarón y una vasija de maná, símbolo de la presencia de Dios y sumamente sagrado. Y llevarla a Jerusalén desde la ciudad de Kiriat Jearim ayudó a establecerla como la ciudad santa y unió a la nación bajo su nuevo centro espiritual y político. El siguiente gran acontecimiento ocurrió con Salomón, hijo y sucesor de David, quien reinó del 970 al 931 a.C. Él fue quien construyó el primer templo, también conocido como el Templo de Salomón. Técnicamente, fue David quien quiso construir el templo, pero Dios se lo prohibió por ser demasiado hombre de guerra. Así que la tarea le fue otorgada a Salomón. Sin embargo, David aún así proporcionó todos los recursos, los planos detallados de construcción y el financiamiento para ello. Construido en el monte del templo, donde Abraham supuestamente se preparó para sacrificar a su hijo Isaac. El primer templo fue la residencia permanente del Arca de la Alianza y el centro de adoración israelita. En cada festival importante, como Pascua y Sukkot, los israelitas debían ir a Jerusalén y ofrecer sacrificios en el templo. Fue el mayor logro del reinado de Salomón y consolidó a Jerusalén como la ciudad más sagrada de la tierra. Ahora, si vamos a adelantar el tiempo bastante, el primer templo fue finalmente destruido durante el sitio de Jerusalén en el año 587 antes de la era común por el imperio neobabilónico, y gran parte de la población fue exiliada a Babilonia. Tras 70 años, muchos israelitas pudieron volver y reconstruir el templo. Tras la proclamación del edicto de Ciro por el gran rey Ciro, fundador del imperio aqueménida, en 516 a.C. 500 años después, en 20 a.C., el rey Herodes el Grande, rey cliente judío romano, lo renovó y reconstruyó, expandiendo casi al doble la plataforma donde estaba. Como puedes notar por las fechas, ahora estamos entrando en la línea de tiempo de lo que hace que Jerusalén sea sagrada para el cristianismo. No quiero decir que todo lo que acabo de mencionar antes no lo sea, porque después de todo,
Ambas religiones creen en la Biblia hebrea, o Antiguo Testamento en términos cristianos, salvo por algunas diferencias. Fue poco después de esto que la vida de Jesús en la tierra comenzó, lo cual coincidió con la existencia del segundo templo. De hecho, pasó mucho tiempo ahí, desde predicar hasta incluso limpiarlo de comerciantes. La mayoría de los eventos clave en la vida de Jesús sucedieron en Jerusalén. La última cena y el primer Pentecostés ocurrieron en el cenáculo del monte Sión. Fue arrestado en el jardín de Getsemaní, al pie del monte de los Olivos. Fue crucificado en un lugar llamado Gólgota, justo afuera de las murallas de la Jerusalén romana. Aunque se debate el lugar de su resurrección y ascensión, es seguro que fue en Jerusalén. Lo mismo con respecto a dónde se dice que fue enterrado. Sin embargo, eventualmente, el segundo templo tuvo el mismo destino que el primero, siendo destruido durante el sitio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por el Imperio Romano, cuando finalmente incendiaron la ciudad debido a las revueltas. Esto es relevante porque hoy, el muro occidental, el lugar más sagrado accesible para los judíos, es el último vestigio de la plataforma del segundo templo. Si eso tiene sentido, después de que Jerusalén fue incendiada, se construyó una nueva colonia romana sobre ella, Aelia Capitolina. Esto marcó una transformación significativa de la ciudad, de una metrópoli judía a un pequeño asentamiento pagano dedicado al paganismo romano. La ciudad fue trazada en una cuadrícula clásica romana, una característica distintiva de la planificación urbana romana. Fueron estas dos líneas, específicamente, las que crearon las divisiones modernas de Jerusalén: el Cardo Maximus de norte a sur y el Decumanus Maximus de este a oeste. Esta cuadrícula definió la base geométrica de Jerusalén, sobre la que se construyeron las ciudades bizantina, islámica y cruzada. Siglos después, Constantino el Grande fue el primer emperador romano convertido al cristianismo en 312 después de Cristo. Así, el Imperio Romano se volvió cristiano. Aelia Capitolina volvió a ser Jerusalén, y la iglesia del Santo Sepulcro fue construida en el año 326 después de Cristo. Generalmente se considera el sitio más sagrado del cristianismo, construida sobre el Gólgota, donde Jesús fue crucificado, y la tumba de Jesús, donde se dice que fue sepultado. Por ello, los cristianos empezaron a asentarse gradualmente en la esquina noroeste de la ciudad para estar cerca de los lugares de la vida de Cristo, agrupándose cerca de la iglesia del Santo Sepulcro y estableciendo de manera informal lo que se convirtió en el barrio cristiano, ubicado en el lado completamente opuesto al templo. El monte también separó naturalmente el espacio sagrado, el antiguo centro judío al este y el nuevo centro cristiano al oeste. Después, sorprendentemente, visitamos el barrio armenio, cuya existencia es quizá la más inesperada. Es importante recordar que Armenia fue la primera nación en adoptar el cristianismo como religión oficial en el año 301 después de Cristo. Siempre fueron muy diferentes de otros cristianos. Ellos rechazan la creencia en la naturaleza de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Esto se resolvió en el Concilio de Calcedonia, al que católicos y ortodoxos orientales se adhieren. Aún así, los monjes armenios seguían viajando a Jerusalén por las mismas razones que otros cristianos, pero se establecieron específicamente alrededor del monte Sión, en el suroeste, que ya tenía una reputación sagrada en el cristianismo, porque estaba justo fuera de la principal actividad de la ciudad, pero aún así cerca de la iglesia del Santo Sepulcro. Ahora surge la tercera religión, el Islam, y al igual que con el cristianismo, todo lo mencionado influye en la importancia de Jerusalén para el Islam, porque la religión también cree en la validez de la Biblia hebrea. Bueno, más o menos. El Islam acepta la Torá, dada a Moisés, como una verdadera revelación de Dios, como se ve aquí. Pero lo que no acepta es que la Torá actual en la Biblia hebrea esté perfectamente preservada. En cambio, se considera que está corrompida. Lo mismo pasa con el libro de los Salmos, que coincide en parte con el cristianismo. Por ejemplo, Jesús y Juan el Bautista son considerados profetas en el Islam. Pero de todos modos, el Islam se originó en el siglo VII en la península arábiga, específicamente en la ciudad de la Meca. Pero dado que este video trata sobre su relación con Jerusalén, o debería decir Al-Quds, como se dice en árabe, solo vamos a enfocarnos en su importancia para esa ciudad. Es la tercera ciudad más sagrada del Islam, después de la Meca y Medina. Según el Corán, Muhammad, el último profeta de Dios, voló en una montura llamada Burak, de la gran mezquita de la Meca a Al-Aqsa en Jerusalén, donde dirigió a profetas en oración. Al-Aqsa es el monte del templo. Por cierto, desde ahí, ascendió al cielo, se encontró con profetas anteriores y finalmente estuvo en la presencia de Dios. Todo en una sola noche en el año 621 después de Cristo se conoce como el Isra Miraj, o el viaje nocturno en inglés. Técnicamente, el Corán nunca menciona Jerusalén por ninguno de sus nombres, pero en la Sura Al-Isra,
Verso 1 se interpreta ampliamente que se refiere a ella aquí como la mezquita más lejana. Fue solo 4 años después de la muerte de Mahoma, en el año 632 después de Cristo, que comenzó la primera conquista islámica de Jerusalén, con el califato Rashidun contra el Imperio Bizantino. Décadas después, se completó el complejo de Al-Aqsa en el Monte del Templo, con la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. Entre otras cosas, es el tercer sitio más sagrado del Islam en general. Por último, la importancia espiritual de Jerusalén se enfatiza aún más debido a su estatus como la primera qibla, o dirección de oración. La tradición islámica sostiene que Mahoma dirigió las oraciones hacia Jerusalén hasta el mes 16 o 17, después de su migración de la Meca a Medina, cuando Dios le indicó que en su lugar se dirigiera hacia la Kaaba en la Meca. Cabe destacar que entre estas religiones hay muchas coincidencias en lo que consideran sagrado por distintas razones. Por ejemplo, el muro occidental, el más sagrado para el judaísmo, también lo es en el Islam, ya que se cree que es el lugar donde el profeta Mahoma ató a Burak antes de su ascensión al cielo. El ejemplo más famoso y centro de gran tensión política actual es el Monte del Templo. Aunque en la cima está el tercer sitio más sagrado del Islam, en realidad es el lugar más sagrado del judaísmo, ya que se cree que es el lugar donde se guardó el Arca de la Alianza en el primer templo, la habitación conocida como el Santo de los Santos, la roca misma, conocida como la piedra fundamental, es la piedra desde la cual se creó el mundo, y el sitio donde Abraham casi sacrifica a su hijo. En ambas religiones, y específicamente en el Islam, es donde el profeta Mahoma ascendió al cielo. Así como los cristianos se establecieron cerca de la iglesia del Santo Sepulcro, los musulmanes hicieron lo mismo alrededor de Al-Aqsa, pero el área noreste fue elegida específicamente debido a la geografía. Esto se debe a que la tierra ahí es plana y elevada, lo que la hace segura y fácil para construir. Está bordeada por la Puerta de Herodes y la Puerta de los Leones, que conectan con rutas comerciales al norte y este, ideales para el comercio. Mientras tanto, el sureste era topográficamente inestable. Está sobre el valle de Cedrón y desciende abruptamente, lo que la hace propensa a la erosión. Era la zona más baja y expuesta de las defensas de la ciudad, difícil de defender y de drenar en inundaciones. Para empeorar las cosas, la cercana Puerta del Estiércol era pequeña y se usaba principalmente para el acceso local, no para caravanas ni comercio. Esto implicaba que el sureste tenía una población esporádica. Aquí empieza la parte más compleja del video. Voy a ser honesto, hay mucha historia detrás de esto. Quiero decir, ninguna ciudad ha sido tan escrita o disputada como Jerusalén. Fue conquistada más de 40 veces por califatos e imperios a lo largo de la historia. Así que vamos a estar saltando en el tiempo bastante aquí. En 1187, Jerusalén fue capturada una vez más, esta vez por el sultanato ayubí del rey Saladino. En ese momento, judíos y musulmanes ya habían sido expulsados de la ciudad. Durante el Reino Cruzado de Jerusalén, un estado cristiano fundado tras la primera cruzada en 1099, Saladino permitió su regreso, y los judíos edificaron casas pequeñas al sur de la ciudad, junto al muro occidental, lo más cerca posible del Monte del Templo, ya que la mezquita de Al-Aqsa estaba en la cima. Esto ya marcaba el inicio del primer barrio judío reconocible. Pequeño, empobrecido, pero estable. Pocos saben que en 1193, el hijo de Saladino fundó un pequeño barrio magrebí en la esquina sureste, dedicado a inmigrantes norteafricanos. Pero hablaremos más de eso después. En la década de 1340, bajo el sultanato mameluco, se permitió a los armenios construir un muro en su barrio porque sentían que no representaban una amenaza, lo que solidificó su existencia desde entonces. Así fue más o menos como se desarrollaron las cosas. Durante siglos, obviamente, no hubo una convivencia perfecta, pero fue tolerada incluso durante los siglos de control otomano. Aunque había jerarquía, el Islam predominaba, y otras religiones sufrían altos impuestos, tensiones y extorsión. Sin embargo, seguía estable y los barrios se desarrollaron. Pero realmente solo se oficializaron a mediados de la década de 1840, gracias a nada menos que los británicos. Según el libro 9 barrios de Jerusalén de Miles Teller, muchas potencias europeas creían que el Imperio Otomano colapsaría en la década de 1830 por la guerra egipcio-otomana y el cambio de sultanes ante un posible vacío de poder. El consulado británico abrió en Jerusalén en 1839 antes de intervenir en la guerra junto a otras potencias europeas para evitar el colapso del Imperio Otomano. En la llamada Crisis Oriental de 1840, la intervención militar dejó oficiales británicos en el lugar para inspeccionar el terreno. Eduardo Aldrich y Julian Simmons. El mapa que produjeron en 1841
formó la base de la cartografía de la ciudad durante décadas después. Y en este mapa podemos ver el origen de la tradición moderna de dividir Jerusalén en 4 barrios. Pero el punto es que quizá estos 2 oficiales no fueron quienes la dividieron, porque si miras debajo del marco del mapa, verás el texto. La escritura añadida por el reverendo G. Williams y el reverendo Roberto Willis. Aquí es donde se pone interesante. Déjame explicar. El reverendo Willis, aunque se le da crédito, en realidad nunca fue a Jerusalén. Él vivía en Inglaterra como profesor en Cambridge, pero el reverendo Jorge Williams sí fue. Entre 1841 y 1843, fue capellán protestante en Jerusalén. Su estancia le permitió recorrer toda la ciudad y documentarla. Después de regresar a Inglaterra, pasó años compilando sus notas en sus memorias de 1849, La Ciudad Santa, avisos históricos, topográficos y anticuarios de Jerusalén, que utilizó el mapa de Aldrich y Simmons. Ningún mapa había mostrado esta división antes, y todos los mapas la han mostrado desde entonces. Lo más probable es que haya sido él quien la creó. En 1865, Carlos Guillermo Wilson, oficial del ejército británico, fue comisionado por el British Ordnance Survey para realizar el primer mapeo científico de Jerusalén con instrumentos modernos. Sin embargo, para sus divisiones internas, solo adoptó el diseño de los 4 barrios de Guillermo, normalizándolo. Como la mayoría del mundo seguía los mapas británicos, ese sistema de barrios ha persistido hasta hoy, al menos en el papel. En realidad, por supuesto, las poblaciones en toda la ciudad siguen mezcladas en patrones que no son ni fijos ni exclusivos. No es como si la gente estuviera limitada por ellos, pero de esto se componen. Hoy en día está el barrio judío, que ahora tiene unas 29 acres y es hogar de unas 2,000 personas. Fue un cambio intenso tras expandirse sobre el barrio Mugrabi después de la Guerra de los 6 Días en 1967. Las 2 cosas más conocidas ahí son la sinagoga Urba y el muro occidental. Después está el barrio armenio, con 31 acres y 2,500 habitantes. Se desarrolló alrededor de la Catedral Armenia de San Jaime del siglo XII que domina el barrio. El monasterio alberga el Patriarcado de Jerusalén de la Iglesia Apostólica Armenia, que es el administrador de facto del barrio y actúa como un mini-estado de bienestar. De unos 2,000 residentes armenios, solo 25 viven realmente en el barrio. Aunque están institucionalmente separados de los cristianos ortodoxos y católicos, los armenios consideran su barrio parte del barrio cristiano. Simplemente tienen un idioma y una cultura diferentes. De verdad, el barrio cristiano es el segundo más grande, con 46 acres. La población suele ser de 4,000 a 7,000 personas según la fuente. El sitio principal es la Iglesia del Santo Sepulcro, y también la última parte de la Vía Dolorosa, una ruta sagrada para los cristianos que creen que fue el camino que Jesús tomó durante su crucifixión. La otra mitad está en el barrio musulmán. Finalmente, tenemos precisamente el barrio musulmán, el más grande y poblado de los 4. Abarca unas 77 hectáreas y tiene una población de 22,000 personas. Ahora, si sumas todas estas cantidades de hectáreas que acabo de darte, notarás que no suman exactamente las 222 hectáreas que tiene en total la ciudad vieja de Jerusalén. Esto es porque el monte del templo no está incluido. Algunos mapas miden hasta el interior de la muralla de la ciudad y otros hasta el exterior. El hecho de que estos límites solo sean conceptuales implica que perdemos algo de superficie. Pero sí, para la mayoría, el recinto de Al-Aqsa es la zona principal del barrio musulmán, junto con el inicio de la Vía Dolorosa, Iglesia de Santa Ana. Cerca de la puerta de Damasco está la tumba del jardín, donde muchos protestantes creen que Jesús está enterrado. Actualmente, los 4 barrios aún son la manera más simple de comprender la ciudad vieja de Jerusalén, aunque la realidad es más compleja. Son restos de imperios, fe y antiguas divisiones cartográficas que aún influyen en cómo millones ven el kilómetro cuadrado más sagrado de la tierra. Gracias por vernos.